Romanos capítulo 14, versículo 16. Por favor, quiero que vea ese verso. La paz está conectada con el reino. El reino de Dios es una esfera espiritual. No es físico, no es político. No tiene que ver con reglas, ni tiene que ver con estructuras sociales o humanas. El reino de Dios, Jesús le dijo a Pilato en una ocasión: mi reino no es de este mundo. Porque Pilato pensaba que Jesús era un rey político. Y cuando Jesús le dijo y le afirmó: yo soy rey, yo nací para esto, yo para esto he nacido, o sea, yo nací para reinar. Y Pilato le dice: luego eres tu rey. Y Jesús contesta: mi reino no pertenece a este sistema de cosas. Mi reino no es de este mundo. Así que el reino de Jesús no es político, no tiene que ver con los gobiernos. El reino de Jesús es una esfera espiritual, sobrenatural, gobernada por leyes distintas. Mi alma te alaba, Señor. Donde Dios reina, donde Dios ejerce influencia. Y el reino de Dios es esa esfera sobrenatural, espiritual, donde las personas pueden entrar. De hecho, Jesús vino para abrir la entrada al reino de Dios a las personas, para que las personas puedan entrar a esa esfera de influencia, de poder, de libertad. Y cuando Pablo escribe su carta a los Romanos, describe 3 elementos que están integrados al reino de Dios. Esos 3 elementos están en el capítulo 14, versículo 16 del libro de Romanos, que dice: porque el reino de Dios no tiene que ver nada con comida. No tiene que ver, 14, 16 del libro de Romanos. Porque en el reino de Dios, yo no sé qué Biblia yo escribí aquí, pero tengo Romanos 14 y 16 en mi cita. ¿No es el 16? Es el 17, Dios mío. Bueno, yo acabo de hacerme una receta. Gloria a Dios. Alábalo, siervo. Lo sabe. La misma doctora me dijo: usted está en negación. Me dijo: pero pastor, usted mire, como usted está en el púlpito, usted necesita una distancia para ver con claridad. Entonces me buscó unos espejuelos con una receta para que yo pueda ver claramente desde el púlpito, pueda verlos a ustedes sin necesidad de hacer esto. Y bueno, por ahí vendrán los espejuelitos, eso. Y dejo la negación. Pero vamos al 17. Note que hasta me lo grabé de memoria el verso. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, es bebida. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que es importante en el reino? Mire, el Romanos 14 habla del débil y del fuerte. Y el débil y el fuerte discutiendo. ¿Pero a dónde vamos a llegar con discusiones? Pablo dice: están discutiendo por cosas que no importan. Están perdiendo su tiempo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: no pierdas el tiempo discutiendo cosas vanas. Gracias, Señor. No te enredes en discusiones que no llevan a ningún lado. En otras palabras, maximiza tu tiempo, aprovéchalo en las cosas que importan. Ay, Dios mío. Saca ventaja de tu tiempo enfocándote en lo que importa. Lo que es la comida, el que come y el que no come, el débil y el fuerte. Porque el fuerte es el que piensa que puede hacer todo lo que entienda que puede hacer siempre que no peque. Y el débil es el que piensa que si consume algo de comida que ya ha sido sacrificado a los ídolos, piensa que está pecando. No está seguro, no tiene una conciencia desarrollada, no ha alcanzado madurez. Y Pablo dice: dejen las discusiones, porque el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Pablo dice: el reino de Dios tiene que ver con justicia, tiene que ver con paz, Amén. Aleluya. y tiene que ver con gozo. Justicia, paz y gozo. Y vamos a ir más adelante en diciembre. Vamos a trabajar y vamos a mirar más de cerca lo que es la paz. Más de cerca lo que es la paz. Porque el que nació en el pesebre de Belén
lo llamaron en el libro de Isaías el príncipe de paz. Aleluya, aleluya. Y lo profético, porque dice lo dilatado de su imperio, de su reino, y la paz no tendrán límites. Cuando Cristo venga a reinar va a haber paz. Y el diablo va a estar atado 1000 años y serán 1000 años de paz. Le espera una cadena al diablo, buena gente, bien buena gente. Una cadenita de 1000 años. Y hay un gran ángel que está preparado con la cadena en la mano cuando llegue el momento. Eso lo dice el libro Apocalipsis, no estamos inventando aquí nada. Lo van a encadenar 1000 años. Esa es la primera cuota. La que viene será eterna y no hay salida. Esos 1000 años lo van a encarcelar y va a haber paz en la tierra. Y como terminan los 1000 años, lo sacan de allí. Y lo primero que hacen los seres humanos es rebelarse contra Dios. De eso vamos más adelante. Pero este capítulo de Romanos, este verso nos dice que lo que importa en el reino de Dios es la justicia. La justicia trae paz. Cuando caminamos en la justicia, el resultado de caminar en la justicia es paz. No hay paz sin justicia. La iglesia está en la tierra para caminar en justicia, hacer justicia a las personas. Porque hacer justicia a las personas conduce a la paz, promueve la paz. Hacer justicia promueve la paz. Y esos son principios del reino de Dios, la justicia, y el resultado de ello, la paz. Vamos a ver que en ese verso el Espíritu Santo está conectado con la justicia, con la paz y con el gozo. Dice en el Espíritu Santo. ¿Podríamos leerlo juntos, por favor, en esta mañana? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que una vida influenciada por el Espíritu Santo es una vida de gozo. Una vida influenciada por el Espíritu Santo es una vida de paz. Una vida influenciada por el Espíritu Santo es una vida de justicia. Y estos tres elementos están conectados, y el apóstol Pablo los relaciona, porque la influencia del Espíritu es la influencia del reino. La influencia del Espíritu Santo es la influencia del reino de Dios. Y la Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador, Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un traslado de una influencia del mal a una influencia del reino de Dios. Es un traslado. La pregunta sería ¿qué te influencia? ¿Qué te gobierna? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve? Hemos sido trasladados de la potestad, poder, autoridad, influencia. Ya el poder de las tinieblas no tiene autoridad sobre nosotros, porque hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se encuentra en el reino de Dios en este día? Estoy en el reino de Dios, influenciado por el reino de Dios. Cuando abres tus ojos en la mañana, te influencia el reino. Te influencia el reino de Dios. Te influencia el reino de Dios. ¿Cómo entras al reino? Aceptando a Jesús. Él es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Todo el que por mí entrare será salvo. ¿Cómo entras al reino? Aceptando a Cristo como Salvador y Señor. Dice que el que nace de nuevo es el que acepta a Jesús. El que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si recibes a Jesús como Señor y Salvador, entras en el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento es la entrada al reino de Dios. Y el nuevo nacimiento es la experiencia de haber conocido a Jesús y haberle entregado nuestras vidas. Le entregas tu vida a Cristo y la puerta se abre al reino de Dios. El reino de Dios es una puerta que puede abrirse para bendecir, influenciar, transformar y cambiar la vida de las personas. Cuando entras al reino de Dios, esta es una esfera de influencia transformadora en la vida. Un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de vivir, una transformación del corazón, un cambio del corazón, un cambio interno. Dios dice que cuando venimos a Jesús, Él dice: les voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner un corazón nuevo dentro de ustedes. Les daré un nuevo corazón para amarme, para obedecerme, para seguir mis instrucciones, dócil para percibir cuando estoy moviéndome, cuando estoy obrando, cuando estoy actuando, para rendirse a mis propósitos. Les daré un corazón para que me obedezcan.
Oh santo Dios. Nota que Dios no te impone que le obedezcas. Dios te da un corazón para que desees obedecerlo. Dios te da un corazón nuevo. Entonces en el reino de Dios lo que ocurre es un cambio interno, un cambio del corazón, un corazón nuevo para poder amar a Dios. Un espíritu nuevo porque antes estaba desconectado. Cuando el espíritu humano está desconectado de Dios, está muerto. Las funciones del espíritu no están activas hasta que Dios entra en ese ser humano y activa su espíritu. Esas funciones del espíritu comienzan entonces a dominar el escenario. Cuando hablamos del espíritu humano, hablamos de las propiedades del espíritu. Y el espíritu humano tiene unas características. Una de ellas es la comunión. No puedes conectarte con Dios con tu mente, pero te puedes conectar con Dios con tu espíritu, porque Dios sopló espíritu dentro de ti. Hay una parte de Dios en tu interior. Hay un aliento de Dios. Oh, Dios mío, que eso es lo que te hace mirar hacia arriba. Es lo que te hace buscar conectarte. Mi alma te alaba, Señor amado. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su ser. ¿Quién conoció las cosas de Dios sino el espíritu que está en Dios? ¿Y quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y cuando el espíritu de Dios se une con el espíritu de la persona, del ser humano, el espíritu humano se activa. Y la comunión con Dios es el primer resultado. Comunión con Dios. Se activó el espíritu humano por la entrada del Espíritu Santo al corazón, y la función de la comunión con Dios se hace realidad. La función de la conciencia es una función del espíritu humano. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de la persona y es influenciada por el reino de Dios, entonces su conciencia es iluminada. Entonces puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque el espíritu humano que estaba desconectado y muerto, cuando entra la vida de Dios, aleluya, entonces comienza la conciencia a ver con más claridad. Alabado sea Dios. El espíritu humano tiene la propiedad de recibir conocimiento. Es conocimiento intuitivo. Es el conocimiento que no media la razón. Es un conocimiento que usted lo recibe de manera súbita, inmediata. Dios mío. No sé si está aquí todavía, pero usted no nació así adulto, ¿verdad que no? Dígale que tiene cerca, tú no naciste así como te ves ahora. Tú te ves de lo más bien. Pero usted no nació así. Usted nació como un bebé. Y usted tuvo que pasar unos procesos para adquirir conocimiento. Y su mente comenzar a desarrollar a través de las interacciones, de los procesos de vida. Y en cada etapa de su desarrollo, usted convertirse en un adulto. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó como un niño, como un bebé. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como un ser humano adulto. ¿Usted se imagina a Adán gateando? No tiene sentido. Dios creó un ser humano adulto. Y lo creó como un ser humano adulto, porque el conocimiento que Adán tenía no mediaba la razón, no mediaba el intelecto, no mediaba su mente. El conocimiento de Adán era un conocimiento intuitivo, producto de su comunión con Dios, de su relación con Dios. Cuando Dios creó a Adán y sopló en él aliento de vida, dice ciertamente el libro de Job, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Así que una propiedad del espíritu humano es recibir conocimiento, pero es un conocimiento que viene de Dios directamente al ser humano. Es como cuando Felipe dice, bueno, la verdad es que no te puedo explicar mucho cómo es esto de que Jesús es el Mesías. Yo no te puedo explicar mucho, pero tú ven y ven, porque yo estoy bien convencido. No tengo mi mente muy clara todavía, pero por dentro de mí algo me dice, Jesús es el Señor. Sí, Señor, aleluya. Eso es como dijo aquel hombre en una ocasión, yo no sé cómo lo hizo, pero yo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Gracias, papá. Gracias. Y ese es el conocimiento intuitivo. Es cuando el Espíritu de Dios se revela en tu interior. Oh, Dios mío. Y te muestra quién es Él. Entonces no hay argumento que valga. Es como la señora que viene, el letrado, el intelectual, a decirle, usted está mal, señora, diciendo que los egipcios
se ahogaron en el mar, y que los carros y los soldados y los caballos se ahogaron en el mar. Para esa época del año el mar estaba en sus niveles más bajos. Y la anciana se sonríe y le dice: oye, pero entonces el milagro es más grande, porque ¿cómo hizo Dios para ahogar a esos caballos en ese charquito de agua? Lo tiene interior, no hay argumento que valga. Cuando estás en el reino de Dios, tu espíritu está siendo influenciado por el reino. Y alma te alaba. Y por eso, aunque no entiendas las circunstancias, ahora eres del espíritu. Y el que pertenece al espíritu es como el viento que, aunque no sabe para dónde va, se sigue moviendo. ¡Ah, Dios mío! Alguien se lo puede decir que tiene cerca: síguete moviendo, síguete moviendo, sigue adelante, aunque no entiendas, porque el que nace del espíritu es como el viento, no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero se sigue moviendo, ves que se mueve. Cerramos el tema del espíritu aquí. Es una influencia del reino de Dios en nuestro espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior, activa nuestro interior, activa nuestro espíritu. Entonces comienza nuestra mente a entender, nuestra alma a ceder. Oh, Dios amado. Por eso que no es fácil cuando el alma cede. Cuando el alma cede es porque se está alimentando más el espíritu que el alma. Dios mío. Un misionero llega a una tribu indígena y comienza a hablar de Cristo, y se convirtió el jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu tuvo un sueño y vio a dos perros que estaban peleando uno con el otro. Y ese sueño lo inquietó tanto que el jefe de la tribu fue a donde el misionero a preguntarle qué significaba ese sueño, porque él se preguntaba en el sueño cuál de los dos perros iba a salir ganando, cuál perro prevalecería. Y el misionero, al escuchar el sueño del jefe de la tribu, le dijo: pues el que tú alimentes más, ese va a resultar ganando. Y hoy en día vivimos en una batalla del espíritu contra el alma, y el alma contra el espíritu. Gálatas capítulo 5. El deseo del espíritu es contra la carne, y el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Y quién va a ganar? El que alimente más. Yo quiero pedirle que se dé un aplauso en esta hora, un aplauso. ¿Por qué? Porque usted viene a alimentar su espíritu. Yo vine a alimentar mi espíritu, vine a alimentar mi espíritu. Aleluya, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vine a ver la palabra, vine a encontrarme con las escrituras y vine a alimentar mi espíritu. Porque esta semana vamos a tener muchas batallas con el alma. Y el alma te va a querer llevar una vida sin paz, una vida sin gozo. Y solamente se puede vivir dependiendo del poder del Espíritu Santo. Quiero tomar estos últimos minutos para compartir con ustedes cómo funciona la paz cuando obedecemos las instrucciones de Dios. Libro de los Salmos, el Salmo 119, verso 165. En mi lectura devocional de la Biblia en un año, voy precisamente, parte de las lecturas es el Salmo 119. Y lo debo terminar ya los últimos versos, hasta el verso 175. Y en la lectura del Salmo 119, verso 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. Eso quiere decir que cuando decidimos seguir las instrucciones de Dios, el resultado de esa obediencia es paz. La paz es el resultado de obedecer las instrucciones de Dios. Es decir, la paz viene cuando vivimos en armonía con el Señor. Vivir en armonía con Dios, siguiendo sus instrucciones, el resultado es paz. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, es nuestra guía para vivir. Y siempre que seguimos las instrucciones de Dios, siguiendo el manual, que es la palabra, que es la escritura, que es la Biblia, el resultado es paz interior. Si quieres un equipo que funcione bien, necesitas buscar el manual de instrucciones y operarlo según el manual para que tenga un buen funcionamiento. Por lo tanto, nosotros somos creación de Dios y tenemos un manual de operación. Cuando seguimos el manual de operación para las relaciones, funcionan. Cuando seguimos el manual de operación para la finanza, funcionan. La administración financiera, siguiendo las instrucciones del manual, van a funcionar. Cuando sigues el manual, no de la cultura, sino de la escritura, y sigues el manual de instrucciones para la crianza de los hijos, funciona.
funciona. Si sigues el manual de Dios para las relaciones en tu vida, amistad, matrimonio, familia, hay un plan, hay un diseño, hay un manual. Si lo seguimos, vamos a tener como resultado la paz. La paz se aleja cuando seguimos nuestro propio corazón, cuando seguimos nuestra propia mente, nuestros sentidos. La paz se aleja de nosotros. Pero estar en paz con Dios es vivir según sus instrucciones. Y para seguir las instrucciones de Dios necesitamos ser humildes. Es decir, el orgullo se roba la paz. Es decir, cuando le decimos a Dios, no estoy dispuesto a seguir tus instrucciones en esta área de mi vida, lo voy a hacer siguiendo mi criterio, no voy a seguir el tuyo. En el momento en que decidimos dejar los criterios de Dios a un lado para vivir los nuestros, perdemos la paz. Pero cuando actuamos con humildad y decimos, no, Dios, tú sabes lo que haces, tú sabes mejor que yo lo que haces, y seguimos sus instrucciones, aunque no las entendamos, el resultado es